RCR, la red que comunica y une al Perú. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Gerard Cuba. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. A ver, el tema de las vacunas, sin lugar a dudas, ¿no? Cuando uno escucha al presidente Duque en Colombia, que el próximo año Colombia va a suministrar 40 millones de dosis para su población, o cuando escucha en Chile al presidente Piñera, en realidad hay una envidia sana, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron ellos y qué es lo que no hemos hecho nosotros, ¿no? Porque es la pregunta que se hace a la población. ¿Por qué ellos han adquirido Ecuador? Está haciendo un proceso ordenado para vacunación el próximo año, ¿no? En el Perú, ¿qué es lo que ha ocurrido? Usted es una persona bien informada, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a ese nivel? Mire, no solo es negligencia, sino también es un tema de falta de experiencia en la compra de vacunas directamente a los laboratorios o a las empresas y a los estados. El Perú es un país que tiene por costumbre comprar vacunas a través del fondo rotatorio de la OPS y de la OMS. En consecuencia, lo que hace el Perú simplemente es a través de la ley de presupuesto, le asignan un monto, el gobierno transfiere ese monto a la Organización Panamericana de la Salud y ellos se encargan de toda la logística de compra y colocan las vacunas ya en el Perú en el momento oportuno. Eso se ha hecho siempre y el Perú nunca ha comprado vacunas directamente a los proveedores privados, a los laboratorios, a las empresas transnacionales o a los estados. Y eso a contraparte de lo que ocurre en Chile. En Chile, por ejemplo, compra directamente vacunas a los proveedores. Ellos no usan el sistema del fondo rotatorio que usamos nosotros los peruanos y en consecuencia es probable que lo primero que reciba el Perú el próximo año, en el segundo semestre, sean las vacunas compradas a través del fondo de la OPS y COVAX Facility, porque esas son la forma en que el Perú está acostumbrado a comprar. ¿Y esto ha funcionado, hace. doctor Cuba? ¿Ha funcionado en los últimos años? Así ha funcionado siempre. El Perú siempre ha comprado vacunas a través del fondo rotatorio. En algún momento se quiso hacer compras por fuera, como fue en el año 2008, con muy mala experiencia, que compraron vacunas de mala calidad. El problema del Perú es siempre que no hemos desarrollado una experiencia, un conocimiento en la negociación con las empresas privadas. Aquí hay mucho temor en negociar con los laboratorios, con las empresas privadas. Normalmente los ministros tienen temor en reunirse con los empresarios porque piensan que esas reuniones son las que pueden producir quejas y demandas por parte de los políticos. Sin embargo, cuando quieren hacer los arreglos y las mafias, se reúnen por lo bajo y ocurre peor. Entonces yo creo que ese es un tema que el Perú no ha enfrentado en modo adecuado. Ahora, en lo que respecta al fondo rotatorio que usted menciona, doctor Herbert Cuba, ¿por qué no ha actuado con rapidez si el fondo rotatorio siempre ha tenido también los nexos a nivel internacional para conseguir las vacunas? Usted acaba de mencionar incluso que a través de COVAX Facility se puede o se pudo haber agilizado esto, ¿no? ¿Por qué no ha ocurrido, no? Eso es por un lado. Ya. Y el otro es que si no había ninguna coordinación con las empresas, con los laboratorios, porque nos hemos acostumbrado desde hace 4 o 5 meses atrás que cada semana nos decían tenemos 9 millones de vacunas de tal laboratorio, tenemos 25 millones de vacunas de tal laboratorio, el próximo año vamos a vacunar a 30 millones y hace poco incluso en una presentación ante el Congreso de la República la propia presidenta, la propia ministra de Salud afirmaba que antes de las elecciones de abril del 2021 se iban a vacunar a las personas adultas. ¿Por qué hemos dado a conocer entonces estos anuncios si no se tenía ningún nivel de coordinación y solamente lo que hemos escuchado por
propia boca del presidente Sagasti es que habían acuerdos preliminares. Ayer yo conversaba con una persona que es especialista en temas de contratación del Estado y decía, los acuerdos preliminares en realidad no garantizan nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Así ocurrió? es. Lo que ocurrió además es que se ha politizado el tema de la pandemia. El gobierno ha encontrado un mecanismo para sacar el cuerpo de su fracaso que tuvo en la lucha contra la pandemia. La estrategia hospitalaria, militar y policial lo único que hizo es generar miedo, encerrar a la gente en sus casas, y los hospitales no fueron lo suficientemente grandes, ni dotados, ni fortalecidos para poder contrarrestar. Entonces, lo que hizo el gobierno en ese momento, para sacar el cuerpo de lo que mal que conducía la pandemia, fue usar el San Benito de la vacuna. Y dijo, vamos con la vacuna, y la vacuna va a ser la solución, y la voy a tener en diciembre. Estamos conversando con los laboratorios, etcétera. Esa fue una gran mentira que nos pasa factura ahora a todos los peruanos. Pero por otro lado también, aquí habían 3 vías de trabajo. Una primera vía para poder obtener la vacuna en modo más rápido era que los peruanos participen en los ensayos clínicos para que los laboratorios que hagan ensayos clínicos en Perú nos den la prelación para obtener vacunas. Eso se hizo en el Perú. El Perú ha sido, muchos peruanos se inscribieron en modo entusiasmado para participar en estos ensayos clínicos. El segundo tema que se dijo es, vamos a negociar con los laboratorios y las empresas directamente para poder comprar las vacunas. Ese tema no se ha cumplido, no se ha hecho. Los acuerdos preliminares que usted señala han sido tan preliminares que no han llegado a lo que se llama un contrato. Y el tercer aspecto era la compra acostumbrada que el Perú siempre ha tenido, que es la compra a través del fondo rotatorio, al fondo la OMS, OPS y COVAX Facility. Esos temas, esas 3 estrategias se pusieron en la agenda desde el comienzo, pero lo que le tocó al gobierno, la parte que debería haber hecho el gobierno, no lo ha hecho. Los ciudadanos han participado en los ensayos clínicos y eso no le ha traído como compensación la vacuna. El gobierno no ha negociado adecuadamente, no hay contratos firmados y por lo tanto no habrá vacunas hasta fecha cierta. Todo está incierto en este tema. Ahora, otro detalle, ¿no? En una situación de emergencia que el propio gobierno solicitó al Congreso, ¿no? Que le brinde, o sea, las facilidades para poder, ¿no? Dictar normas en plena emergencia. El gobierno tenía todas las prerrogativas de actuar para el tema de la adquisición de vacunas, salvo que me equivoque, ¿no? Bueno, ya es un chiste, ¿no? Lo que plantea el expresidente Vizcarra, que debido a que el Congreso no le dio la autorización o había una ley que le iba a impedir, etcétera, etcétera. Eso es una falsedad total, porque lo que el gobierno pidió era lo que se venía pidiendo en los países del mundo, que debido a que existe una pandemia, las leyes nacionales creen un rubro para otorgar registros sanitarios por carácter excepcional en épocas de pandemia y por un año prorrogable, en el caso que esta se prolongue. Que esto nada tenía que ver con el tema de la compra en sí. Para comprar necesitas dinero y el dinero lo maneja el Ejecutivo. Y el presidente Vizcarra ha dado decretos de urgencia para gastar el dinero público para muchas cosas. Es más, el propio presidente Vizcarra se jactó en determinado momento que ya había puesto el dinero para la compra de la vacuna. Y por otro lado también hay que recordar que el Ministerio de Salud aprobó un plan para vacunar y en el plan decía incluso los montos que se asignaban para la compra de vacunas, que eran 400 millones en el 2020 y 2.600 millones en el 2021. O sea, plata había, no era un problema que no se podía comprar. El único problema que ha existido es la impericia y la negligencia del gobierno para hacer esas negociaciones. Ahora, ¿qué tendría que pasar hacia adelante, doctor Herbert Cuba, para tener la vacuna en los plazos cortos, ¿no? ¿Qué tanto se requiere? La ministra, él ya ha sido más sincera en la conferencia, no puedo decir fecha, cuándo ni cuánto, referido al tema de la vacuna. La presidenta del Consejo de Ministros hace 2 días, según declaraciones, si no me equivoco, a Radio Programas del Perú, también le ha dicho lo siguiente, ¿no? En esto hay que tener mucho cuidado, no podemos
falsear las cosas y probablemente tengamos vacunas el primer semestre del 2021, ¿no? Y hay informaciones en el plano internacional que señalan que con un poco de suerte recién en el 2022 vamos a tener vacuna. ¿Qué se tiene que hacer de aquí hacia adelante para contar con la ansiada vacuna, ¿no? Miren, lo que ha ocurrido en el Perú es una cosa increíble. Actualmente quien negocia la compra de las vacunas no es el Ministerio de Salud, sino el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el ministerio que preside la Comisión de Vacunas. En segundo lugar, la Secretaría Técnica la tiene el Ministerio de Salud, pero quien conduce la compra de vacunas es el Ministerio de Relaciones Exteriores. La ministra de Relaciones Exteriores ha dicho enfáticamente que no tienen ningún acuerdo concreto firmado y que están conversando con laboratorios y con empresas, pero que lamentablemente no puede dar mayores precisiones porque las conversaciones son reservadas. A esto el presidente Sagasti nos dijo algo más allá todavía. El presidente Sagasti señaló que en el tema de los contratos que se quieren firmar con los laboratorios, se tiene que ver la cantidad de vacunas, se tiene que ver el precio, y por último, el seguro o la póliza que se tenga que pagar en el caso de que hubiese algún efecto adverso atribuido a la vacuna. En consecuencia, esos temas se tienen que discutir en el contrato y de eso no nos ha dicho absolutamente cuál es la posición peruana. Yo comprendo los temas y yo sé los temas, pero ¿cuál es la posición peruana? ¿Hasta cuánto? ¿En qué puede ceder? Y hay un tema que no ha señalado el presidente que es obligatorio, que es el tema de la farmacovigilancia, es decir, vigilar a cada uno de los vacunados para ver sus efectos, para que se cumpla lo que diría el acuerdo. En consecuencia, los funcionarios, cada uno tiene su versión, pero nadie aterriza, nadie va al grano, nadie dice concretamente las vacunas van a estar para tal fecha. Sin embargo, la prensa internacional, que está más avisada en el tema del mercado de vacunas, se ha dado cuenta de que el Perú por lo menos será en el 2022 en que recibamos estas vacunas. Sin embargo, el tema de la vacuna no debe sustraernos a plantear cuál va a ser la estrategia que va a hacer el Perú ahora sin vacunas, porque evidentemente, mientras Chile basa su estrategia en la vacuna, mientras lo va a hacer Colombia, hasta Ecuador, lo está haciendo Estados Unidos, Canadá, la pregunta es, ¿cuál va a ser la estrategia del Perú? Y ahí viene el tema de fondo. ¿Y cuál va a ser el impacto en esos países que cuentan con la vacuna para su recuperación social y económica, ¿no? Que está por encima de nosotros, ¿no? Exacto, ahí va a haber evidentemente un desfase, pero creo que el Perú necesita rediseñar completamente su estrategia. Va a ser bien complicado, por ejemplo, que gente de Chile, de Colombia, de Ecuador, etcétera, vengan al Perú, ingresan a nuestro país sin problemas, ya vacunados, ya protegidos, mientras los nuestros tengan que poner el riesgo de esa vacuna, de esa relación con esos países. La economía funciona. Ahora, el otro tema es que ya no tenemos la vacuna, por lo menos en el corto plazo. Vamos a tener que seguir actuando como estábamos haciendo en la lucha contra la pandemia. Mire usted lo grave, el presidente, a pesar de que al presidente le habían preguntado un periodista en la conferencia de prensa que hay huelgas, que hay plantones, que hay protestas del sector salud, el presidente simplemente no respondió la pregunta. Y eso es terrible, porque vamos a enfrentar la pandemia con gente, ya no hay vacunas. Vamos a tener que enfrentar con los médicos, con los profesionales de salud, los vamos a exponer a riesgo. Sin embargo, no se resuelven los problemas que tienen que ver con los compromisos, las actas y los acuerdos firmados. Más aún, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la ley 31.039, que era una ley que de alguna manera, en modo parcial, reconocía algunos derechos. Porque, claro, ha señalado que invade competencias del presidente en el manejo de la hacienda pública y además que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Yo comprendo eso, pero también deben ponderarse con otros derechos,
estamos en pandemia, hay derechos incumplidos y el tribunal ahí ha fallado solamente mirando una parte del tema, una parte que le llaman ellos dura de la Constitución, que es el manejo presupuestal, pero no han tomado en cuenta otros derechos. Y existe un procedimiento constitucional llamado el test de proporcionalidad de derechos. Cuando hay colisión entre dos derechos, se tiene que ver cuál es el que afecta a la salud, es principal. Y en este tema, creo que el Tribunal Constitucional, sobre todo por la posición del presidente, que no ha hecho nada. Yo estoy de acuerdo, el tribunal ha dado inconstitucionalidad, pero ¿qué solución da el presidente? ¿Qué solución da el gobierno para resolver estos conflictos laborales que con justicia tienen el sector salud? Ahora, quiero retomar un poco el tema relacionado al tema de la vacuna, porque también en la conferencia de prensa le preguntaron al presidente si existen responsabilidades. Para usted, ¿quiénes son los responsables? Bueno, el presidente ha dicho algo interesante, ¿no? No tengo vacunas, no voy a comprar, no se puede, no se trabajó, pero no voy a hablar quiénes son responsables porque no miro el pasado. Yo creo que eso demuestra que es un gobierno continuista con el anterior y realmente la propia presencia de la ministra de Salud en el cargo demuestra esa continuidad que hay en el manejo de la pandemia. Y por lo tanto, creo que los responsables son los que condujeron la pandemia, sobre todo en los periodos iniciales, porque hay que tomar en cuenta que eso fue, las vacunas se hablaron en abril, mayo, junio, fue el tema de la vacuna a nivel mundial, que fue las negociaciones en esa época. En consecuencia, todos los funcionarios que estuvieron ahí, a nivel desde el presidente de la República de esa época y los siguientes, creo que son responsables de lo que tenemos el día de hoy. Al margen de las discusiones de qué es o no la vacuna, al margen de todo, porque dinero ha habido, voluntad política supuestamente había, tenían los decretos de urgencia que podían sacar en cualquier momento y no lo han hecho. Lo que muchos se preguntan es, ¿tan fácil se puede jugar con cifras, con promesas, con anuncios, con preanuncios, poniendo en riesgo la salud de la población? Porque simplemente una cosa es hacer un anuncio, a veces de corte político, en plena campaña, pero en este caso, esos anuncios estaban ligados a salvar vidas humanas, están relacionados a salud pública. O sea, ¿es tan fácil hacer eso, doctor Cuba? Bueno, en la salud siempre, cuando hablamos de salud, siempre hablamos de vidas humanas. Y yo creo que esa negligencia no es una simple negligencia. Yo creo que ya eso, en su momento, o ya en estos momentos, el Congreso de la República, la Fiscalía y todos ellos deberían ya empezar a investigar el tema a fondo, porque es evidente que la sanción política no basta. Y es real. La sanción política no basta en este tema. No basta que lo inhabiliten al presidente Vizcarra por 10 años o que destituyan del cargo a un funcionario público. Yo creo que ahí se necesita ir un poco más a fondo. Se necesita ver la omisión que se hizo y las consecuencias que se han tenido en la salud pública. ¿Cuántas vidas humanas se podrían evitar con medidas acertadas? Y hay que tomar en cuenta algo real. Las principales vidas que se pierden en esta negligencia son las vidas de los profesionales de la salud, de los médicos, porque ellos son los que finalmente van a recibir enfermos que nunca debieron acudir, van a trabajar en condiciones que nunca les han mejorado, condiciones que siguen siendo igual de precarias como cuando comenzó la pandemia, y quizá peor, porque ahora ya se han deteriorado. Yo creo que esa mirada de justicia, esa mirada de una comisión de la verdad que diga quiénes son exactamente los implicados y puedan determinar las sanciones no solamente políticas sino penales, creo que se impone. Ahora, el otro escenario ya realista es: no tenemos vacuna, ¿cómo vamos a enfrentar la pandemia? Hay quienes hablan de segunda ola, hay quienes hablan de rebrote, las cifras están aumentando en varias regiones, se habla que no tenemos camas UCI y no hay una respuesta. Entonces, ¿tenemos o no tenemos capacidad para enfrentar esta situación que se nos viene, doctor? Hay un problema de capacidad real para enfrentar la pandemia. Ni siquiera si hubiera una segunda ola, tal como estamos hoy día, seguimos con una incapacidad real. Y hay una incapacidad real que tiene varias aristas.
La primera es la conducción sectorial. Es necesario que los estrategas que conducen la pandemia cambien de estrategia. Y parece que eso le es imposible. No ven otra salida a ellos. Y es necesario, creo, que se cambie de estrategia. El segundo problema está en que existe enorme conflictividad laboral que impide que se cumplan los objetivos que se señalan desde la conducción sectorial. Y estos objetivos no se cumplen porque o faltan recursos, o faltan equipos, o simplemente el personal está desmotivado. Y el tercer tema es que hay una serie de enfermedades que están reapareciendo con virulencia. Por ejemplo, el caso del dengue en la selva, que otra vez, si uno hace el seguimiento, se va a dar cuenta que otra vez está causando estragos en la selva, con el agravante es que la gente ya no sabe, es dengue, es coronavirus, etcétera. Este tema, el gobierno ha dejado de lado. Hay una incapacidad seria en la conducción sectorial que implica que la salud en nuestro país está pues en malas manos. Yo creo que se necesita de una vez por todas también en este tema reorientar y rediseñar completamente la lucha contra la pandemia y el fortalecimiento de la salud en nuestro país. Bueno, usted tocaba hace unos momentos un tema crucial, ¿no? La situación del personal ligado a la salud, ¿no? Conversábamos hace unos días con representantes de la Federación Médica y ellos desde hace varios meses están reclamando justamente una mayor atención, el pago de bonos, el pago de compromisos asumidos, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso no hemos podido resolver en los últimos meses, o sea, ¿estamos en capacidad de afrontar esta situación que vivimos? Yo creo que no. Y mire usted, los temas son muy serios, muy serios. En primer lugar, vamos a hablar de los temas de bioseguridad. En eso es un tema real. Si estamos hablando de una segunda ola, lo primero que deberíamos tener en cuenta son los sistemas de bioseguridad. El segundo tema tiene que ver con el cumplimiento de sus sueldos. Ya no hablemos de bonos. Y mire usted, en el año 2010, hace 3 años se firmó un acta en el cual iba a haber una escala salarial, que significaba que progresivamente iban a tener un incremento de tal manera que se pueda seguir el retraso que se tuvo en el pasado por el tema en el país. Y entonces, ¿qué pasó? Se cumplió el año 2018, se cumplió el año 2019, y usted sabe que en el año 2019 el presupuesto no se dio por el Congreso de la República, sino fue un decreto de urgencia que dio el presidente Vizcarra. Y simple y llanamente el presidente Vizcarra no colocó el tercer tramo de la escala salarial en la ley de presupuesto del año 2020. En el mes de marzo de este año, los gremios iban a una huelga debido a que se debería incluir la tercera tramo de la escala salarial del presente año. Pero como apareció la pandemia, los médicos que dijeron, o los trabajadores de salud dijeron, no vamos a ir a la huelga por la pandemia, vamos a seguir trabajando con la finalidad de que el gobierno busque los fondos para ello. Cuando se ha llegado a noviembre, la ministra de Salud ha dicho que no hay plata para la tercer tramo, no hay dinero. Y lo que se planteó ahí claramente dijo, voy a ver si raspo la olla para ver si le doy algo, pero dinero no tengo. Y ahora hemos llegado al extremo que ya estamos al 2021 y en la ley de presupuesto tampoco se ha aprobado el tramo de la escala salarial. Pero además de eso, como usted lo ha señalado, no se han pagado bonos, no se han logrado los ascensos que corresponden a cada año hay ascensos, como en las Fuerzas Armadas, hay una ley de ascenso, no se ha hecho tampoco el cambio en línea de carrera, es decir, si usted era enfermero y usted dio medicina, usted debe pasar a ser médico, usted es nombrado en el sector, la planilla debe cambiar de enfermero a médico, ese es el cambio de línea de carrera, tampoco se ha realizado. En otras palabras, todos los problemas de personal están embalsados, están en conflicto, no se resuelve. Sin embargo, se ha dado recursos para una serie de temas de la reactivación económica, se ha dado bonos a la población, y sin embargo aquel sector que está frente día a día contra la pandemia, que ya tiene muertos, porque tenemos más de 360 médicos muertos, a esta población no se les da lo que le corresponde, y así pretenden enfrentar la pandemia en lo que resta.
Mi estimado doctor Javier Cuba, como siempre ha sido muy grato conversar con usted a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy agradecido por su atención con la emisora. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo a todos los peruanos y felices fiestas. De la misma manera, felices fiestas, mi estimado doctor Javier Cuba, y ojalá que las cosas se hagan mejor. Un fuerte abrazo, muy amable. Gracias. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.